Buenos días. Bueno, ya nos hemos saludado todos, somos todos amigos, ¿no? Muchas gracias por venir a todos, ¿no? Y a este acto académico en la Fundación, que también es mi primer acto académico, ¿no? Yo que soy patrono, lo primero que organizo es esto, ¿no? Con todos amigos, ¿no? Como debe ser, ¿no? En mi caso, ¿no? Amigos y grandes juristas todos, por supuesto, no solo amigos, todos grandes juristas. Gracias a todos, a los autores del libro, a Juan Miguel, a todos mis queridos discípulos y amigos. Gracias, Ignacio Astarloa, maestro, ¿no? Y José Miguel Castillo Galvín, queridísimo amigo y grandísimo jurista, por estar aquí honrándonos con vuestra presencia. Como sabéis, vamos a proceder a la presentación de dos monografías escritas por dos grandes romanistas, sin ninguna duda, ¿no? Juan Alfredo Barrio y José Luis Zamora, y una discípula de José Luis Tehuise Ortega González. Juan Alfredo Barrio, para los que no le conozcan todavía, ¿no? Es un romanista de primerísimo nivel, ¿no? Autor de 20 y pico monografías de autoría única y cientos de artículos, pero monografías no solo sobre derecho romano, sino sobre tradición romanística, sobre literatura moderna. En fin, es un autor de unos registros excepcionales, con una cultura absolutamente enciclopédica que nos impresiona siempre con su obra, ¿no? Y que tengo la inmensa fortuna de tenerlo en la escuela ya desde hace muchos años. He presidido su cátedra en Valencia y he aprendido mucho con él, ¿no? Y lo mismo José Luis Zamora, ¿no? Que hemos estado en su cátedra, es un catedrático joven, Juan Alfredo y yo, pues en julio en Las Palmas. Y digamos, además de muchas cosas, también es un romanista caracterizado por su originalidad, ¿no? Es decir, José Luis ha tocado todo tipo de temas que no se habían tocado, ¿no? Con una originalidad extraordinaria, ¿no? Impresionante, ¿no? Realmente, ¿no? Todo tipo de temas dentro del ámbito del derecho romano y es un grandísimo experto en nuevas tecnologías. Por supuesto, el romanista que más sabe de nuevas tecnologías, de TICs en España, pero yo diría que hay muy pocas personas a su nivel, ¿no? No es que me impresiona a mí, nos impresiona siempre a toda. Bueno, es el que lleva las nuevas tecnologías de la Revista General de Derecho Romano de Justel, pero vamos, es un romanista con unos registros variadísimos, ¿no? Porque algunos sabemos algunas cosas de derecho romano, ¿no? Pero es que él sabe de todo, ¿no? Yo siempre digo que sabe pilotar un avión, un submarino, que sabe absolutamente de todo, porque es una persona realmente espectacular por su capacidad para aprender cosas nuevas, transmitir cosas nuevas y es un romanista del cual estoy muy orgulloso. Y Juan Miguel Alburquerque es mi primer discípulo, ¿no? Amigo mío hace 40 y pico años. Fue alumno mío en la Autónoma, pues, cuando teníamos los dos 20 y pico años, ¿no? Y después fue conmigo a Jerez. Cuando yo fui allí a los 29 años, él vino conmigo. Él era recién licenciado y vino conmigo, y desde entonces hemos estado siempre juntos. Me ha hecho honoris causa por la Universidad de Córdoba, de modo que es un íntimo amigo desde hace 40 años, y ya con eso ya lo digo todo. Los dos libros son, como sabéis, sobre uno de ellos que se titula En defensa de la cultura grecolatina y otro sobre nuevas tecnologías aplicadas al derecho romano. Juan Alfredo lo que hace en su obra, con su característica de todo tipo de lecturas, ¿no? Muy bien asimiladas, muy bien razonadas, muy bien escritas, ¿no? Lo que hace es reivindicar la paideia como la cultura clásica, ¿no? Las humanidades, un poco frente a la cultura actual, o una parte de la cultura actual basada, pues, en la economía, en el comercio, bueno, en aspectos muy importantes de la vida de las personas y de las instituciones, pero que suponen en ocasiones una relegación de las humanidades de la cultura clásica, en definitiva de la utilitas.
Y el otro libro es sobre nuevas tecnologías, en donde José Luis nos deslumbra, ¿no?, con las metodologías nuevas aplicadas al derecho romano. Él ya lo hace, yo no lo hago todavía, ¿no? Soy bastante tradicional, ¿no? Que voy muy poco a poco en esto, pero él me ilustra siempre, ¿no? Entonces, es un libro, pues como es él, ¿no?, lleno de innovación, de originalidad, de ir más allá de lo que hay ahora, sin por eso cuestionar, digamos, la educación clásica, ¿no? Es decir, no cuestiona la lección magistral, sino que complementa la lección magistral con nuevas tecnologías que es mejor que las explique él, porque yo sería un poco burdo explicándolas si él lo va a hacer de maravilla, ¿no? De modo que, dicho esto, le cedo la palabra a ambos autores y después habrá algunas intervenciones sobre las obras, ¿no? Acaba de llegar Juan Manuel Blanch, mi querido segundo discípulo, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad San Pablo CEU y decano 10 años, ¿no? De modo que Juan Manuel después interviene esto también. Tiene la palabra el profesor Juan Alfredo Barrio. Con la venia. Hoy para mí es un día muy especial. Me imagino que exactamente igual que para mi querido amigo, para mi hermano, José Luis Zamora, Pepe. Lo es por muchos motivos, como voy a exponer. El primero porque estoy con un maestro al que siento no respeto solo, sino verdadera devoción. Y voy a decir algo que nunca había dicho en la vida, nunca lo había hecho público, lo había sentido para mí, ¿no? Dios me ha otorgado muchos dones inmerecidos, todos ellos. Entre ellos haber tenido 3 maestros. El primero fue el profesor Daza, con el que tuve y sigo teniendo una relación paterno-filial, pero que me traicionó en un momento determinado. Pero toda traición también lleva un perdón por mi parte y olvidado quedó. Luego tuve otro querido maestro en la Universidad de Valencia, que fue Enrique Gómez Royo, entrañable y buenísima persona, pero nunca me apoyó. Y luego he tenido la gran suerte, la gran dicha de que Dios pusiera en mi camino al profesor Antonio Fernández Buján. Antonio nunca me ha traicionado y siempre me ha apoyado. Esa es la gran diferencia. De ahí que diga, aquí y ahora, que si Dios quiere, espero que, no sé si en esta sede, en otra, estoy realizando un estudio sobre la obra del profesor Antonio Fernández Buján, que saldrá como un artículo amplio en primera instancia y luego en una monografía, en una instancia posterior que me gustaría también presentarla, ¿no? Creo que es una cuestión, no solo en este caso de devoción, sino de reconocimiento a su labor académica y a su magisterio, pero también a su persona. Antonio sí es una persona donde la eticidad preside cualquier esfera de su vida. Así lo he vivido y por eso es necesario explicarlo. Hay gente que las palabras se las guarda y en Castilla se suele decir que el buen paño en el arca no se vende. Yo creo que a los amigos y a los maestros no hay que venderlos, aunque sea en el buen sentido, pero sí hay que explicitar las bondades que ellos tienen, porque es como un cántaro que revierten, ¿no? Decía el Papa Francisco que el cristiano tiene que revertir como un cántaro la fe. Bueno, pues los discípulos también tenemos que revertir ese cántaro de la fe, que es la fe hacia tus mayores, hacia tus maestros. Por eso para mí empiezo diciendo que es un día muy especial. También es un día muy especial porque están queridos compañeros y distinguidos políticos que tantos hemos admirado en nuestra época, ¿no? Cuando los veíamos en el Parlamento hablar con esa solvencia que nosotros no tenemos, ¿no? Pero tengo aquí amigos que son muy queridos por mí, que sé que siempre me han ayudado y siempre tengo con ellos palabras de aliento. Y luego a 2 personas a las que yo he admirado mucho. En el artículo que, si Dios quiere, como digo, será una monografía, yo digo que no he tenido la fortuna de ser de los primeros discípulos, pero que tuvo 3 grandes discípulos. Hoy tenemos a 2 aquí y el otro es el profesor Agudo, que por lejanía no procede que esté hoy aquí, ¿no? Pero todos, desde el último hasta los primeros, hemos sentido una devoción por el profesor Antonio Fernández de Buján. Y yo tengo también devoción no solo por él, sino por mis compañeros. Yo siempre digo que cuando uno va a un congreso o cuando está en una sala con el profesor Fernández de Buján y sus discípulos, podríamos decir lo que dice San Pedro cuando está en el momento de la transfiguración: qué bien se está aquí.
Eso me pasa a mí cuando estoy con discípulos, amigos, muchos de ellos ya casi hermanos, ¿no? Por eso para mí es un día tan trascendental, ¿no? En mi vida personal, fundamentalmente, y en mi vida académica, porque es la primera vez que yo presento un libro. Todo libro tiene una explicación. Es curioso que los maestros siempre nos abren puertas. A lo mejor ellos no son ni conscientes. La primera vez que yo empecé a publicar o a intuir que podía hacer un libro sobre derecho y literatura que yo pergeñaba, fue una querida comida con una tesis doctoral con Luis Rodríguez Ennes, donde Antonio, Luis y yo en menor medida pues se hablaba de literatura. Y yo al terminar en el avión le iba dando vueltas lo grato que había sido y que había ahí un libro, no sabía cómo. Y de ahí surgió luego una feliz aventura que ha sido codirigir con el profesor Fernando de Buján una colección en Dickinson de Derecho y Literatura, ¿no? Esos son los maestros, los que incluso sin decirte explícitamente haz esto, simplemente te hablan de algo y tú lo captas. Y dices, ostras, ahí hay un libro. Bueno, aquí había un libro. Era un libro que, como yo digo, lo puedes escribir cuando uno ha cumplido 60 años. 60 años, o sea, como digo yo, una vida y más de 1000 libros de lectura me ha permitido escribir este libro. No con los 50 seguramente, que ya habría leído algo. Uno empezó a leer. Mi primer libro que me compré fue con 14 años y era el poemario, la obra poética de Miguel Hernández. No estaba mal para aquella época, ¿no? Y bueno, solo he hecho ver buen cine y literatura, y entonces eso me llevó a plantear que podía escribir un libro sobre aquellos libros que me habían forjado mi personalidad y con lo que yo tanto había disfrutado. Yo digo que a lo mejor he sido aburrido porque no he ido a discotecas, pero he disfrutado tanto leyendo a Stevenson o cualquier autor de los que me han acompañado que merecían hacer un canto a esos libros. Pero no solamente por un canto a los libros en sí mismo, sino porque esos libros nos permitían formarnos como grandes humanistas. Cuando voy a un sitio y me invitan a dar una conferencia de la más variopinta, la última fue sobre el pensamiento de Benedicto XVI, nada que ver con el derecho romano, siempre digo que los libros me salvan. Y es verdad, no es una pose, es una realidad. Quizá en mí lo que no haya son poses, ¿no? Y entonces yo vertebré el libro teniendo como eje central la defensa de la gran cultura, algo que hoy está siendo proscrito en las universidades, al menos en las de Derecho, donde solo es Derecho el frío estándar que aparece en el Boletín Oficial del Estado, y ver más allá del BOE o de un código civil o mercantil, parece que eso está proscrito, lo que es una falsedad. Yo siempre digo que he aprendido, por ejemplo, más derecho procesal haciendo mi estudio sobre el proceso de Kafka que en muchos manuales de derecho procesal o las clases de derecho procesal. O he aprendido más lo que es la pugna entre derecho positivo y derecho natural leyendo la obra de Antígona o la de Herman Neville, Badibat Marinero, ¿no? Que es una novela maravillosa sobre, creo que editada por Alba, maravillosa sobre esa pugna entre derecho positivo y derecho natural. Y así podríamos seguir y seguir, ¿no? El derecho siempre, yo de hecho a mis alumnos les pongo clases donde les pongo fragmentos de películas o les pongo fragmentos de literatura. Y yo creo que ellos lo agradecen profundamente. Y una vez que había hecho esto, pensé que, hombre, si defiendo la cultura, debo defender, lógicamente, como romanista, el derecho romano. Y dedicado un capítulo al derecho romano. Decía en ese libro fantástico que yo recomiendo, maravillosamente editado por Acantilado, de conversaciones que tiene Eckermann con ese genio de Goethe, en uno de los pasajes Goethe dice que el derecho romano es como un pato. Puede estar sumergido bajo el agua y no verse, pero siempre saca su maravilloso y orgulloso cabeza, ¿no? Su cuello, para relucir la belleza que en él se contiene. Eso pasa con el derecho romano. Yo hice la carrera de Historia y Geografía en el 81 y tuve la gran suerte de tener profesores que me enseñaban a que tenía que leer un libro todos los meses,
sin ser puntuable. Ojo, eran libros como la historia económica y social de Rostocep, 2 tomos. Y era un mes como lectura. La obra de Blázquez, por ejemplo, que mínimo 5 o 6 monografías tendré de su época, ¿no? Desde sus estudios religiosos a los económicos. O, por ejemplo, Los 12 Césares de Monsen, ¿no? Un hombre que escribía de maravilla y luego por eso tuvo premio Nobel. Y yo ahí empecé a darme cuenta que la antigüedad nos aportaba un pozo de felicidad, pero también un pozo de eticidad y también un pozo de raciocinio que en pocos sitios he encontrado. Y por eso yo reivindico en un capítulo largo, es una defensa a ultranza. Además es un libro escrito con pasión, porque está escrito realmente casi en 2 meses. Yo he pasado un momento muy crítico a nivel físico, que podía ser algo grave, y yo pensé, bueno, a lo mejor esto es mi testamento, y había que escribir con premura, ¿no? Y creer que cuando escribí el capítulo sobre derecho romano está escrito con pulsión. Había días que podía estar escribiendo 10 horas, y lo escribí en 2 días y medio. Todo era de cabeza, luego la bibliografía era un poco adorno, ¿no? Pero estaba escrito con pasión, porque había convicción en mis palabras. Y creo que es un libro que se puede y se debe no reivindicar mi libro, sino reivindicar lo que en el libro se dice, porque quien lo escribe pesa poco, lo que pesa es lo que se puede decir. Y ahí aparece esos autores que me han conformado siempre. En las primeras páginas aparece desde el gran poeta Valente, que tanto me ha marcado, o a Gil de Viedma, ¿no? O, por ejemplo, Siles, o desde la Ilíada hasta, no sé, cualquier autor moderno que tanto me ha influido, ¿no? Pero todos revierten un pozo de cultura clásica. Y eso nos hace, a los que los leemos, nos damos cuenta que el derecho romano no puede claudicar nunca, aunque quieran claudicarlo. Es triste que esto ocurra. Y está pasando en las universidades como en la mía, donde se hace una facultad de económicas y de derecho, una doble titularidad, mejor dicho, una doble titularidad. Y los chicos, cuando se va a aprobar, la persona de romano reivindica el derecho romano, y los chicos que estaban formando parte de esa comisión, ya chicos que estaban en tercero, reivindicaron la necesidad de que se diera la asignatura de Derecho Romano porque les había formado y sabían lo que les había enriquecido. Bueno, pues no fueron escuchado, por supuesto, al profesor de Derecho Romano, y aún lo que más sorprendente es que ni siquiera oyeron la voz de los estudiantes, que es quien van a recibir la enseñanza del derecho romano. Lo que primaba era el derecho positivo puro y duro. Y yo siempre digo, si renunciamos a la cultura, cerremos la universidad y lo que se tiene que crear es una escuela de negocio. Pero como también digo, desgraciadamente, y esto puede resultar fuerte, pero lo he dicho y lo tengo por escrito en el libro Repensar la universidad se ha convertido en cosa nostra. Incluso yo digo a mis alumnos, para escandalizarlos, que peor que cosa nostra, porque al fin y al cabo a don Vito le besas el anillo y te protege en la universidad. Claudicas y no sabes si al día siguiente te van a dar la patada por la espalda. Y está ocurriendo, es decir, la universidad no manda la cultura, manda el poder. Manda los departamentos que tienen poder y se socavan los departamentos que no tienen poder pero tienen cultura y tienen ciencia. El área de derecho romano, os puedo asegurar que publica tanto como cualquier área, y es un área mucho más pequeña, pero no tiene poder. De hecho, ni siquiera nos conceden el poder. Y yo sé que el día de mañana, cuando se haga un plan nuevo de estudios, derecho romano quedará relegada al ámbito de una optativa. Todos sabemos lo que nos ha aportado el derecho romano, porque todos sabemos lo que nos ha aportado la cultura. Sin cultura somos hombres lobotomizados. Yo digo que la biblioteca, hoy estaba disfrutando como un niño cuando recuerdo una de las maravillosas escenas de mi vida, de mi niñez, fue la primera comunión. Cada uno tiene la suya, ¿no? Pues yo estaba como el día de la primera comunión viendo libros. Es mi pasión. Mi mujer, cuando yo me meto en la librería, dice, dentro de 2 horas me vengo a por ti. Bueno, si son 3, no pasa nada, le digo. La cultura
yo digo, y una biblioteca es nuestra huella dactilar, es nuestro ADN. Y hoy la cultura se está, al menos en las facultades de Derecho de las que yo puedo hablar, se está desterrando peligrosamente. Nos están abocando a un precipicio. Y por eso reivindicar este libro, da igual quién lo haya escrito, seguramente sea el autor menos propicio, pero reivindicarlo, leerlo, nos engrandece como personas. Yo me precio intentar escribir con pulcritud, pero no se lo debo a mi persona. No es un don personal. Como les digo a mis alumnos, la única cosa que el hombre puede robar es la cultura. Es decir, fijarnos cómo escriben los demás y adoptar ese vocabulario que a nosotros nos falta. Yo no escribo igual ahora a los 60 con los 18, pero no se debe a mí, se debe a los libros que he leído. Y por eso quiero agradecerle al profesor Fernández de Buján que a toda la romanística haya propiciado bien una revista o bien una sede como en la editorial Dickinson de tantísimo prestigio, para zascandiles como yo puedan publicar sus obras y que puedan ser leídas. Y encima propiciarnos sedes tan maravillosas como esta para que podamos de palabra exponer lo que sentimos. Ahora comprenderán cuando ya termino el placer con que yo hablo del profesor Antonio Fernández de Buján, un padre, un amigo, aunque escuché una vez decir a tu hermano que la palabra amigo no va con el maestro. Yo creo que sí, yo ahí discrepo de Federico. Antonio es un amigo y es un padre, porque es amigo porque te corrige como un amigo y es padre porque te protege, te corrige como un padre. Es una suerte para los que le conocemos. Yo cuando hice la posición en La Coruña tenía muy pocas referencias de Antonio, poquitas, algunas, como tengo de tantos profesores, pero me habló con una calidez y una pasión el profesor Agudo que yo dije, ostras, así nadie me había hablado de un maestro. Años después corroboré que sus palabras incluso eran cortas. Muchísimas gracias, Antonio, y espero no haberles aburrido en exceso. Muchas gracias, Juan Alfredo. Tiene la palabra el profesor José Luis Zamora. Bien, buenas tardes. Para mí es un orgullo estar en esta ilustre institución, la Fundación Universitaria Española. Está rodeado y arropado con todos ustedes, colegas distinguidos, personas ilustres. Y antes de empezar, quiero expresar mi agradecimiento. Por supuesto, me sumo a las palabras que ya ha expresado el profesor Obarrio. Y quería agradecer por un lado, obviamente, a mi maestro, el profesor Fernández de Buján, por transmitir ese modus vivendi a todos los que somos sus discípulos, porque muchas veces es verdad que el camino largo que implica ser académico y sobre todo llegar a, en este caso, a mi caso, como catedrático, es un tortuoso camino que el profesor Antonio Fernández de Buján ha ido facilitando, quitando muchas de esas piedras que nos encontramos, ¿no? Y por supuesto por el hecho de formar esas mentes brillantes cada día, porque es verdad que él deja su impronta imborrable, ¿no? Por lo menos en mi intelecto y supongo que el resto de sus discípulos. Y para mí, ya digo, que es un placer, un privilegio, un honor, y me quedaría corto en todas las palabras que podría expresar ante uno de los pilares básicos en mi vida académica. El otro, por supuesto, también es el profesor Obarrio, como ha dicho ya, es una especie de hermano que le está para todo. Pero también es verdad que hay muchos colegas aquí, a los cuales agradezco que estén aquí reconfortándome y arropándome en este acto. Y como decía Eurípides, más valen esos colegas que muchas veces los parientes, porque están ahí para todo, ¿no? Y ese es el agradecimiento, ¿no? Y estamos ante una institución cuyo lema es: bajo el aliento de la fe progresaré hacia lo más alto. Por tanto, profeso esa fe infinita a estos dos pilares a los cuales me he referido, por supuesto, a mi maestro y al profesor Obarrio, por supuesto también al profesor Alburquerque, que está aquí sentado y también es referente, ¿no? Bien, yo no voy a aburrirles, es verdad que voy a utilizar muchos términos técnicos, porque es verdad que en materia de innovación educativa se utiliza mucho lenguaje técnico o siglas, con lo cual yo intentaré aclarar todas y cada una de las expresiones que voy a utilizar, ¿no? He procurado sintetizar y seleccionar algunos de los contenidos de la monografía, pretendiendo sobre todo suscitar un análisis y una crítica colectiva, ¿no? Por el hecho de que es verdad que yo voy a partir de la lección magistral, obviamente, como ya ha comentado mi maestro, es decir, por supuesto, la lección magistral tiene que ser el núcleo en cuanto a la formación, en cuanto a la hora de utilizar una modalidad de aprendizaje, pero deberemos implementar o no con el uso de la tecnología, ese va a ser un poco el debate, ¿no?
Hecha esta digresión, pues me voy a centrar en el porqué de la monografía. Y me ha venido bien que el profesor, mi querido compañero amigo, el profesor Obarrio, en su libro, además, que por supuesto que lo he leído, de arriba abajo, de hecho ya tengo preparada una pequeña reseña del libro del profesor Obarrio, habla de la expresión paideia, que los griegos lo utilizaban para aglutinar todo el proceso de formación de habilidades técnicas y no solamente los conocimientos académicos, sino también el desarrollo personal, lo que es el desarrollo a nivel moral, ético y social. Eso extrapolado en la actualidad a lo que pretenden todas las reformas institucionales, planes de estudios, etcétera, pues se habla del llamado Long Life Learning, que implica el aprendizaje para toda la vida. Ese aprendizaje para toda la vida es lo que pretendo un poco pues, constatar en esta monografía, que viene a ser una especie de guía de usuario o diario de campo reflexivo en cuanto al uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, las llamadas TIC, ¿no? Por tanto, es verdad que el libro está contextualizado dentro de la Universidad de Las Palmas, donde vengo desarrollando mi labor y donde he desarrollado más de 5 proyectos de innovación educativa con varios equipos de trabajo. Y en él, tanto yo como la profesora Ortega, pues pretendemos un poco compartir todos esos conocimientos de TICs que tenemos y que hemos ido atesorando a lo largo de los años. El libro además va dedicado a mi maestro, el profesor Antonio Fernández de Buján, y he contado también con el privilegio de un prólogo redactado por el profesor Obarrio que sirve de pórtico. Por tanto, él ha hecho, digamos, el pórtico, la entrada, la referencia a lo que sería esta monografía, ¿no? El libro se contextualiza, por supuesto, inicialmente tenemos que partir del contexto de la universidad actual, y la universidad actual parte del desarrollo de los últimos planes de estudio, que como ustedes saben, parte del espacio europeo y del famoso Plan Bolonia, que empieza a gestarse allá por el año 98, donde se han ido pues, estableciendo una serie de cumbres, donde se ha ido desarrollando lo que es el compromiso de las distintas universidades dentro del espacio europeo común, y tras la última declaración, después de la pandemia, el COVID-19, hubo la declaración de Roma, donde, bueno, la idea es que de aquí al año 2025, pues el espacio europeo sea mucho más innovador, interconectado, resistente, y también sale una palabra que a mí me gusta mucho, pero muchas veces carecemos del significado, como se habla de la proactividad de la universidad. Son esas palabras que utilizan muchas veces en el ámbito académico, ¿no? Sin lugar a dudas, a llevar para contribuir las TIC, las tecnologías de la información y las comunicaciones. Y además tenemos que entrar no solamente en el espacio europeo, sino también en los ODS. Ahora han oído hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en concreto el cuarto hace referencia a la intención que existe de garantizar la educación inclusiva, equitativa, de calidad, y además es donde aparece de nuevo el concepto ese de aprendizaje durante toda la vida. Es decir, hablamos de la paideia y además se habla continuamente de ese aprendizaje, de llamado Long Life Learning. Como ustedes saben, siguiendo lógicamente al filósofo e ensayista adelantado a su tiempo, el profesor Ortega, ya él decía que la raíz de la reforma universitaria está en acertar plenamente con su misión. Y argumentaba que todo cambio, adobe o retoque en nuestra casa, que no parta de haber sido revisado previamente con energía y claridad, pues afectará a la decisión y a la veracidad. También el profesor Antonio Fernández de Buján afirma en relación a la universidad que debe responder a la combinación del modelo científico, que considera que la ciencia está siempre haciéndose en un procedimiento evolutivo continuado. Y por ello establece que el universitario debe asimilar e integrar su personalidad como una forma y estilo de vida. Y nunca mejor dicho, porque estamos hablando precisamente de la formación que perdure más allá de toda la vida. Hablamos en el sentido incluso de las TIC y competencias transversales. Pues bien, dicho esto, es verdad que la comunicación de la Comisión del Parlamento Europeo, el Consejo Comité Económico y Social, junto con el Comité de las Regiones, pues en la consecución del espacio europeo del año 2025 establece la necesidad de implementar 6 importantes dimensiones. Por un lado, lo que es la calidad, y dentro de la calidad, otro famoso concepto que utilizamos continuamente, se habla de calidad, de proactividad en todas las universidades, pero nadie nos aclara muchas veces lo que es. Si uno dice la calidad. Y claro, cuando uno dice qué es la calidad, entraríamos en otro debate, ¿no? Pero es verdad que una de las cuestiones que adolece el argumento de la calidad es el dominio de las competencias digitales. Pero no hablo solamente a nivel docencia no universitaria, que ya tienen 6 dimensiones, sino incluso a nivel universitario. Junto a ello se hablan de otras 5 dimensiones: la inclusión y la igualdad de género, transición ecológica y digital con los sistemas educativos como catalizadores,
la formación de profesorado, obviamente, su formación y la capacitación, y la dimensión geopolítica. La idea un poco es buscar el avanzar en formas docentes más abiertas y flexibles hacia el aprendizaje en ese long life learning y, lo más importante, en la consolidación de modelos de aprendizaje que sean personalizados y centrados en el estudiante, lo que implica la consecución de una serie de competencias y habilidades. Partiendo de esa premisa de lo que es el análisis del espacio europeo superior en este caso y con las reformas ulteriores, claro, tenía que contextualizar el libro para luego entrar en una parte que sería la docencia del derecho romano entre la tradición y la innovación. Fíjense que el profesor Obarrio hablaba precisamente entre la cultura clásica y la innovación, ¿no? Y precisamente el libro surge por parte del proyecto de cátedra que presenté el año pasado en Las Palmas, en concreto el 20 de julio, con mi maestro, el profesor Obarrio, y además está otra excelente miembro del tribunal, que es la profesora Eugenia Ortuño. Y así, precisamente, pues cuando hablo de la docencia del derecho romano en el capítulo segundo, pues me centro en el Real Decreto 822/2021 de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad. De nuevo aparece la palabra calidad. Claro, entonces uno pues dice, bueno, vale, ya sé que es importante innovar, tengo que conseguir esa calidad. Y aquí, en la exposición de motivos, es donde quería yo centrarme, de ese decreto, no sé si lo han leído, es uno que van a tener que utilizar continuamente, al cual hay referencia, más ahora con la nueva ley de universidades, de impulsar una docencia más activa basada en una metodología de enseñanza-aprendizaje en la cual, y aquí esto lo voy a subrayar, la clase magistral deberá compartir protagonismo y formas de enseñar y aprender, que buscan reforzar la capacidad del trabajo autónomo del estudiantado y que tiene en el uso de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones uno de sus principales pilares. Luego ya habla de la clase magistral implementada, obviamente, con otras metodologías. Esto es básico porque luego en ese Real Decreto, en sus artículos 21, apartados 2 y 3, habla precisamente de la planificación de la docencia, la mejora de la calidad de enseñanza del aprendizaje a través de nuevas estrategias metodológicas. Y dentro de esa estrategia metodológica, en su apartado 3, habla de forma exprofesa, habla del aprendizaje basado en trabajo con proyectos, casos prácticos, obviamente los casos prácticos ya los voy utilizando, pero luego habla de trabajo colaborativo, aprendizaje basado en la capacidad de resolución, aprendizaje cooperativo, etcétera, clase invertida, etcétera. Por ello, decidí realizar la presente monografía. Por supuesto, lo consulté con mi maestro y me dijo, oye, sigue adelante porque tú eres uno de los que más domina y puede servir un poco de acicate para el resto de colegas. Digo, pues entonces fue dicho y hecho. Me empecé con la monografía, empecé a analizar todas y cada una de las metodologías y lo primero que hice sobre todo es establecer una diferenciación entre lo que son metodologías, porque muchas veces es verdad que suele haber dudas en cuanto a las modalidades organizativas y los métodos de enseñanza. Pues claro, las modalidades organizativas está la clase teórica expositiva, práctica, seminario, taller, etcétera. ¿Qué hice? Acompañé cada una de esas modalidades con los pictogramas correspondientes. ¿Por qué? Por aquello de que visualmente enriqueciera el libro y, por ejemplo, al ver un pictograma me digo que esto va referido a una clase teórica, esto va referido a una clase expositiva, etcétera. ¿Por qué? Porque no debemos confundir lo que son modalidades organizativas con lo que son métodos de enseñanza. Dentro de los métodos de enseñanza, obviamente, el clásico tendremos la lección magistral, pero luego tenemos el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje a través de la clase invertida, etcétera. Y ahí es donde ya empiezo yo a introducir distintos tipos de herramientas. Aparte luego ya llegaré a la realidad inmersiva, a los famosos vídeos, etc. Y de las páginas, en concreto las 59, 60, 66, 67, etcétera, van a aparecer una serie de pictogramas, lo que pretende establecer la conexión entre modalidades organizativas y métodos de enseñanza. Por supuesto, en ningún momento hago una, minovaloración de la lección magistral, sino todo lo contrario. No puede pasar a un segundo plano la lección magistral. La lección magistral, precisamente, es donde nosotros demostramos nuestro andamiaje intelectual, con lo cual nosotros lo que utilizamos la tecnología no para provocar en ningún momento un proceso de interferencia en el proceso de aprendizaje. Es decir, si utilizamos la tecnología, no implica que ponga un PowerPoint y
utiliza otro tipo de herramientas o estrategias, como luego comentaré, sino utiliza saber que hay que hacer un diseño, una planificación para trabajar con el rigor y la profundidad necesaria para saber realizar la transmisión adecuada sin que ello perturbe lo que sería el proceso de aprendizaje. Es verdad que no existe una receta mágica, es decir, el libro no trata de establecer cuál es la receta mágica para realizar una metodología en la cual precisamente pues, el estudiante logra realizar aprendizaje significativo, sino todo lo contrario, intenta hacer ver que hay un cambio de paradigma, y el cambio de paradigma se produce por la disrupción digital. En ese cambio de paradigma, pues obviamente tenemos que tener en cuenta 3 dimensiones importantes. Por un lado, que el estudiante se convierte en responsable de su propio aprendizaje, es decir, el cambio de paradigma ya no es que nosotros nos dedicamos a transmitir simplemente los contenidos, sino saber que el estudiante se va a convertir en responsable de su propio aprendizaje y realizar el desarrollo de habilidades y destrezas que permitan el aprendizaje autónomo por parte del estudiantado. Por otro lado, participar en actividades que participan en el intercambio de opiniones y experiencias, ¿verdad? Comentaba también el profesor Barrio en su monografía el tema de que la lectura de los clásicos debe ser imprescindible. Lógicamente, el estudiante tiene que lograr ese andamiaje cultural necesario para lograr ese objetivo. Y, por supuesto, el desarrollo de competencias digitales y colaborativas. Con todo esto, intento responder en otro de los apartados de este capítulo es cómo utilizar la tecnología, en qué momento y de qué manera, porque no quiere decir que, por ejemplo, sabemos que en primero, con la asignatura de Derecho Romano, nos encontramos un amplio número de estudiantes, con lo cual no implica que utilicemos la tecnología en todas y cada una de las clases, pero quizás a lo mejor en alguna muy concreta o alguna clase práctica hace uso de la tecnología que se pone a nuestro servicio, muchas veces como una estrategia importante metodológica. Por un lado, dentro de las modalidades, dentro de las estrategias nuevas metodológicas, tenemos la clase invertida. El término anglosajón se utiliza es flip the classroom, un poco que implica que nosotros le demos la vuelta a la clase. Realmente lo que implica es que nosotros hagamos un contenido, por ejemplo, a través de vídeo, el estudiante ve el vídeo y nosotros lo que hacemos es directamente en la clase realizar un caso práctico. Supuestamente es comparecido al método socrático, ya el estudiante viene con la materia trabajada y nosotros utilizamos esa materia teórica, lo cual eso nos ayuda un poco y además el estudiante le ayuda a preparar la materia. Claro, que eso ya implica preparar un vídeo, tener competencias digitales para poder realizar los elementos y los contenidos multimedia. Por otro lado, también existe el tema de los proyectos portfolio digital, donde además el estudiante se le dice que tiene que entregar un trabajo donde se le marcan las pautas y ese trabajo estará marcado quizás por la introducción de enlaces de vídeo, código QR, donde el estudiante hace un producto final que va a ser evaluado. Al margen de esto, no solamente trabajamos. Una de las competencias que desarrollo no solamente va a ser el trabajo individual, sino también el trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo implica que los estudiantes sepan trabajar con la interdependencia positiva, el compromiso entre ellos, la interacción y el feedback, la retroalimentación entre el estudiantado, habilidades interpersonales o de grupo, la responsabilidad grupal e individual, en el caso, por ejemplo, de un ámbito jurídico. Mañana estas personas tienen que aprender a trabajar en grupo, van a estar en despacho, por tanto tienen que saber trabajar también de forma colaborativa, con esa interdependencia grupal. Y por supuesto el aprendizaje profundo y no memorístico. A ello se une el llamado aprendizaje, el Learning by Doing, que implica aprendizaje haciendo, el ABP, que es el aprendizaje basado en problemas, y lo último en tecnología, ya digo, no voy a hablar de todas y cada una, pero por ejemplo también tenemos la posibilidad de utilizar la gamificación en el aula. La gamificación en el aula está muy de moda, ha venido precisamente de los países anglosajones y viene de la parte, como todo, como explicaré luego. Todo esto revierte del aprendizaje que utilizan muchas veces las empresas, utilizan el sistema de puntos. Ustedes, por ejemplo, todos los que estamos aquí, probablemente tengamos una tarjeta de Iberia, una tarjeta de Renfe, que nos van dando puntos, ¿no?, por viaje. En realidad es un sistema que se basa en la gamificación en el aula, en utilizar el sistema de puntos, implica el diseño de una rúbrica, que ahí lógicamente eso requiere un esfuerzo y un trabajo, que tenemos que hacer una rúbrica donde establezcamos los niveles, la puntuación, los badges, digamos, los premios que se van a conseguir y transformar la rúbrica en lo que sería la puntuación. Esa puntuación a su vez lo iría modificada a lo que es la nota final. Todo eso requiere un esfuerzo. Evidentemente yo no digo que se haga una gamificación en el aula en todas las clases. Pero, por ejemplo, en una clase práctica podemos poner un caso práctico y al final de la clase poner a través de una aplicación, puede ser, hay muchas en el mercado, desde Kahoot, que sea la más conocida, Socrative,
hay muchísimas, y con el teléfono móvil el estudiante simplemente va respondiendo una serie de preguntas que proyectamos a través del reto proyector y veremos el aprendizaje, veremos precisamente los estudiantes que han estudiado más, lógicamente, porque se tendrán la máxima puntuación, y en tiempo real podremos hacer mediciones de lo que se llama el Big Data, es decir, tendremos medición de cómo está siendo el aprendizaje en todo momento. ¿Ello en qué beneficia? Pues la gamificación, en los últimos años yo lo he ido haciendo aproximadamente, no en todas las clases, digo a lo mejor 2 clases, a lo mejor al año, 3 como mucho, permite lograr la motivación tanto intrínseca como extrínseca del estudiantado, porque logras el objetivo, logras lo que se llama el engagement. Realmente una persona juega, obviamente dejando al margen lo que es el vicio de la enfermedad de la ludopatía. Lo cierto es que cuando una persona juega es porque hay una motivación y que engancha. Oye, me gusta, esto me engancha. Entonces, esa idea, ¿no? Que el estudiante se engancha de ello. Cuando sufrimos la pandemia, además ahí ya hice una apuesta arriesgada, que también lo comento en el libro, lo que es un escape room. Un escape room o breakout digital es, a través de una especie, intenté diseñar una especie como de, no videojuego, sino que intenté diseñar lo que es una especie de escape, y además lo que contextualicé era, en la época romana, el estudiante tenía que pasar por una serie de fases, ir adivinando, lógicamente, ir contestando un cuestionario, y cada vez que iba superando una serie de fases, lo contextualicé en la pandemia de Galeno. Entonces, la pandemia de Galeno, lógicamente, una pandemia de la época romana, el estudiante, conforme iba superando los objetivos de ese juego, pues iba logrando la cura. Es decir, había, digamos, o sea, lógicamente esto es gráfica, ¿no? Una gráfica en la cual iba aumentando la dosis de cura de la población romana. Claro, ¿eso a qué me sirvió a mí? Lógicamente lo utilicé en una asignatura optativa, logré la motivación, todo el mundo, todos los estudiantes estaban encantados. Oye, he aprendido muchísimo además la motivación en el aula, quiero decir, porque muchas veces confundimos lo que es evaluar el proceso. Implica, cuando hablamos de evaluación, hablamos del proceso en el cual yo voy recogiendo. Por ejemplo, pues voy viendo, por ejemplo, qué estudiantes han obtenido la mejor nota de la gamificación, qué estudiantes han participado en los supuestos prácticos, y al final no hemos de confundir el proceso de evaluación con el proceso de calificación. La calificación, obviamente, ya hace referencia a la nota que le pongo al estudiante, al número, ¿no?, que le asigno, ¿no? Bien, en este mismo sentido, yo normalmente siempre recomiendo el informe Horizon Report. El informe Horizon Report habla de las tendencias que se usan a nivel universitario. Es un informe americano, pero afecta a todas las universidades a nivel internacional, que va indicando cuáles son las estrategias y las metodologías junto con la disrupción digital. A lo mejor dice, pues este año, por ejemplo, lo habrán oído y luego les pondré un ejemplo. ¿Cuál es la disrupción digital más importante que está aconteciendo en 2023? El uso de los algoritmos y la inteligencia artificial. Y luego le pondré un ejemplo. Es decir, es verdad que yo parto de la sinergia metodológica, porque es verdad que tenemos que tener en cuenta no solamente la clase magistral, sino ir incorporando por lo que sería esa tecnología. Y aquí, por ejemplo, como les comentaba antes, no he podido soslayar el hacer referencia a la última de la tecnología, que va a ser, lógicamente, un boom, bueno, lo está haciendo ya, que es la inteligencia artificial, en este caso el ChatGPT, que lo habrán oído comentar, el ChatGPT, y le pregunté, digo, voy a preguntar al algoritmo qué opina. Y entonces, bueno, saben que los chatbots, que también los he utilizado, es un software. Inicialmente lo han utilizado a nivel empresarial los bancos, en los cuales el banco, ustedes están escribiendo a lo mejor a través de la aplicación correspondiente, el BBVA o cualquiera, y le dicen, ¿qué te puedo ayudar? Y les aparece un pequeño chat. Eso realmente es software conversacional, son algoritmos en los cuales están programados. Yo hice una experiencia con mis estudiantes, de forma que ellos automáticamente les decía, pues, cómo tenían que citar, etcétera, cuando preguntaban, con lo cual tienen el trabajo de, tienes que hacer un árbol conversacional, etcétera, ¿no? Pero todo esto va a venir resuelto gracias a esta tecnología ChatGPT, que acá llevamos ahí ahora mismo un boom en relación a esta aplicación. Piensen ustedes que los estudiantes hoy en día son estudiantes zillennials, son estudiantes que han nacido a partir de la generación del 95, con lo cual ellos han nacido prácticamente con una tablet y con un móvil bajo el brazo, con lo cual tenemos muchas veces que intentar ganar a estos estudiantes. Oh, mira, es verdad que nosotros controlamos esta tecnología. Pues bien, volviendo a una curiosidad, le pregunté directamente al ChatGPT y le pregunté exactamente, ¿cuál crees que será el futuro del uso de la tecnología, en este caso la inteligencia artificial, en la educación superior? ¿Qué me responde el algoritmo? Como modelo de lenguaje no tengo capacidad para predecir el futuro con certeza absoluta, pero puedo decir que la inteligencia artificial tiene el potencial de transformar significativamente la educación superior en el futuro.
Entonces me sigue argumentando, porque no se queda ahí, me sigue argumentando. Sin embargo, también es importante tener en cuenta los posibles desafíos y preocupaciones éticas asociados con el uso de la inteligencia artificial en la educación superior. Por ejemplo, la privacidad de los datos de los estudiantes debe ser protegida y se debe garantizar la equidad y transparencia en la aplicación de la inteligencia artificial en la toma de decisiones educativas. Es decir, esto me lo dice el algoritmo. Pero es que el algoritmo nos podrá ayudar el día de mañana para buscar fuentes, etcétera. O sea, tendrá una utilidad. La compañía Big de bolígrafos ha señalado recientemente en un estudio, ayer leyendo una revista, dice que espera aumentar sus ingresos. Porque claro, el problema de ChatGPT es que los profesores de secundaria están mandando trabajo a los estudiantes y como directamente el ChatGPT hace el trabajo, están diciendo, no, que por lo menos lo escriban a mano. Por eso la compañía Big se está frotando la mano diciendo, cuidado, vamos a ver qué pasa con todo esto. Yo soy muy cauto. Vale, y sí es verdad que aparte de la inteligencia artificial, comento también el uso de los podcasts. He hecho podcasts precisamente con Spotify, he subido algunos de ellos, donde precisamente lo que hago es introducir algunos elementos del derecho romano. Y ahora sí es verdad, bueno, aparte comento incluso el libro, aparece en toda la base de datos, la revista, obviamente la revista que es nuestro querido maestro, la revista de Yustel. Porque claro, hago un comentario también de cuáles son las bases de datos de derecho romano, desde las clásicas hasta todas las revistas electrónicas, porque obviamente tenemos que hablar de todos los recursos digitales que existen y todas las páginas web. Y quiero terminar haciendo referencia a dos cuestiones. Es verdad que ahora mismo también sale el metaverso, hablo también de las gafas de realidad inmersiva. Es verdad que es nicho de mercado quizá empresarial, yo todavía no lo veo en el ámbito educativo porque unas gafas, por ejemplo, Meta cuestan alrededor de los 600 euros, con lo cual no todo el mundo va a poder comprar esas gafas para los metaversos, con lo cual en el ámbito educativo todavía hay una brecha digital. Y es una de las preguntas, precisamente de las preguntas que dejo en el aire, ¿no? Decir, bueno, por un lado, la brecha digital en cuanto a los dispositivos, saben ustedes que los precios obviamente van subiendo, sobre todo de la tecnología, de estas gafas de realidad inmersiva, realidad mixta también, pero el otro problema lo tenemos directamente con la formación del profesorado, es decir, formación del profesorado en inteligencia artificial y virtualización. Es decir, si un profesor, obviamente queremos ir más allá, partimos de la clase magistral, pero queremos elaborar contenidos digitales, o la universidad pone los medios en cuanto a la formación, o realmente, a mí si no me ponen los medios yo no tengo por qué saber todas las herramientas. El problema es que cada vez las herramientas se han ido duplicando continuamente. Es decir, continuamente yo a la semana descubro, sin exagerarles, 10 o 20 herramientas nuevas en inteligencia artificial. Con lo cual no puedo estar al día. Llegará un momento y son 20 a la semana. O sea, para hacer vídeo automáticamente, es decir, hasta para hacer, por ejemplo, vídeo con personas con inteligencia artificial que realmente exponen el temario por mí. O sea, simplemente le doy un contenido y esa persona expone y lo tengo subido ya al campo virtual. Claro, todo eso puede crear desasosiego porque si yo no puedo estar al día en todo este tipo de herramientas. El último de los capítulos lo decidimos introducir porque me parecía importante una especie de adenda, no realmente capítulo, está más allá de las conclusiones, donde es un poco una especie de ayuda, ¿no? Un poco de adenda en cuanto a lo que sería el trabajo de fin de grado. O sea, la profesora Ortega y yo decidimos meter al final, pues muchas veces uno dice, ¿cómo vamos a orientar a los estudiantes a hacer un trabajo de fin de grado? Pues, por ejemplo, la planificación, la ejecución, la temática, la base de datos, obviamente, de derecho romano, y que sirva un poco para cómo tienen que citar, si es cita APA, si es cita Chicago, todos los tipos de citas que tienen que existir a la hora de poder dar instrucción al estudiantado para que puedan ejecutar los trabajos de fin de grado, obviamente sin ningún tipo de problema. Pues bien, yo he pretendido con este libro pues establecer una especie de cuaderno de bitácora que sirva un poco no solamente para ir intentando integrar la metodología, sino también que sirva de estímulo y acicate para el resto de colegas, ¿no? Y sobre todo para comentar experiencias. Por supuesto, ahí hay experiencias en las cuales explico cuál ha sido el desarrollo. Y me gustaría animarles a ustedes a que sigan explorando este tipo de las tecnologías, la información y las comunicaciones. Quizás yo le pongo demasiada pasión, como dice mi querido maestro, dice, es que le pones muchas veces pasión en todo lo que haces y tal. Pero transmitir esa pasión también es para que ustedes innoven muchas veces con las herramientas. Por supuesto, me tienen a mí como una farmacia de guardia, como decía mi querida compañera Telvina de las Casas, mi compañera de La Laguna, para en cualquier consulta que quieran hacer o cualquier herramienta que yo buenamente pues les pueda asesorar. Muchísimas gracias.
Gracias, José Luis. Como verán, no es fácil seguir al profesor Zamora, ¿no? Pues con este nivel de originalidad, pues trata todos los temas que trata, ¿no? Derecho penitenciario, derecho aduanero, prostitución, en fin, cualquier tema, ¿no? A ese nivel, ¿no? Tiene la palabra el profesor Juan Miguel Alburquerque. Perdón, gracias, Antonio. Bueno, suena bien. Buenos días. Muchísimas gracias. Bueno, más que muchísimas gracias, es decir que estoy orgullosísimo de haber venido, de haber sacado billete, porque en Madrid tenéis el puente de San José. No había ni billete para venir, ni billete para ir, Antonio. Me tengo que ir a las 4:30. El único billete que se ha conseguido por una empresa privada. Entonces, para mí ha sido un orgullo poder estar aquí, porque es que ha costado trabajo y Dieguito lo puede saber y decir que lo hemos intentado por todos los medios. Es un orgullo estar aquí entre mis queridísimos compañeros, todos los que estáis aquí. Y a los que he tenido menos trato, soy partidario de otorgar la misma admiración que mi maestro os tiene, que me la ha transmitido en muchas ocasiones. Bueno, pues después de saludar a mis queridísimos amigos, que para mí son mi familia, como un día dijimos, familia Naticia, familia romana, familia Noticia, no hace falta los vínculos consanguíneos. Pero sí nos une un punto clave: el núcleo. ¿Quién es el núcleo? Nuestro maestro. Nuestro querido maestro, que por mucho que lo elogiemos, siempre nos quedamos cortos. Si yo dijera ahora mismo aquí a ti que nuestro maestro es el auténtico Long Life Learning, ¿qué pensarían? ¿Llevo razón? Todos los que estamos aquí somos copartícipes. Cuando ha hecho la exposición nuestro querido Alfredo, Juan Alfredo Barrio, me ha recordado siempre la etapa que vivimos, pues también por la edad que somos más contemporáneos. Alfredo es un clásico. Habla de los clásicos, pero no se da cuenta que él es un clásico. Él es un clasicismo, un clásico convencido. Lo he leído, tu libro, que me ha costado menos trabajo que el de nuestro amigo, porque el suyo, ahora lo comentaré, el tuyo me ha encantado porque me traía muchos recuerdos. Los que estudiamos en aquella época de las escuelas clásicas, pues hemos tenido convivencias intelectuales muy análogas y me ha hecho revivir y recordar, pero no con tanta precisión y calidad en el recuerdo como tú tienes. Te admiro, es admirable, porque lo haces con una soltura que parece que lo viviste ayer y ya ha pasado los 60. Pues ha pasado tiempo y lo has transmitido con una calidad, con una armonía que, como decía Antonio a veces del derecho romano cuando lo están contando, que parece una sinfonía, pues parecía una sinfonía clásica. Bien, cuando has dicho antes que a nuestro maestro le tienes devoción, le tienes una consideración máxima, ¿te puedes imaginar la que, como el primer discípulo que soy, desde que publiqué mi primer libro, mi primera monografía, hice una dedicatoria tan larga que mi maestro me obligó a recortarla de lo excesiva que era? Tanto tú como Federico me dijiste, no, eso hay que cortarlo. Cuando ponía, como Cicerón, aquel que sabe y sabe enseñar, y no solo se sabe enseñar, sino hay que saber enseñar y saber transmitir, y empezaba a unir unos con otros. Aquella dedicatoria de mi primera monografía, que todas se las he dedicado a él. Luego también los elogios en el 25 aniversario de la Cátedra del Magisterio, que hicimos en la revista. Luego los elogios de la Laudatio en la Honoris Causa. Pues siempre, y el otro día lo dije en clase, cuando la conferencia, la última que tuvimos, después de revisarlo he visto que me he quedado corto, como has dicho tú también, Juan Alfredo. Me he quedado corto porque, claro, Antonio, tú has dicho, es un amigo y es un maestro. Llevas toda la razón. Pero es que a todos nos hubiera gustado abrazarnos a una persona como él desde nuestra más tierna infancia.
como un auténtico padre, aunque sea un padre putativo. Solo sabe transmitir, educar, motivar y, en cierta manera, con esa genialidad, prudencia, exquisitez y elegancia que llega a lo más profundo del humanismo. Yo siempre que lo presento en mis clases, en la Facultad de Derecho, que todos los años, si puede ser una, por lo menos va a dar una conferencia, nunca digo lo mismo, pero hay una frase que siempre repito. La de, por lo que yo admiro a Cervantes y por lo que admiro al cordobés Góngora. No sé si la recordará alguno de los que está aquí, porque en alguna presentación ya la he recordado. Decía Cervantes de Góngora: aquel que de escribir tiene la llave, con gracia y agudeza en tanto extremo, que de otro en el orbe no se sabe, es don Luis de Góngora, a quien temo agraviar con mis cortas alabanzas, aunque las eleve al grado más supremo. Siempre utilizo esta frase, porque siempre creo que me quedo corto. Pero además él lo ve, que yo lo improviso, no lo llevo escrito, que siempre me sale del alma, que es lo bueno, que he visto, Alfredo, que le sale de la emoción, la pasión, la devoción, el reconocimiento y de la memoria del corazón, que es el agradecimiento. El agradecimiento que tenemos todos por haber tenido esta suerte de Dios. Estar con un hombre de Dios, con un hombre bueno, que nos ha cuidado, nos ha protegido, nos ha ayudado y siempre ha estado ahí. Y nunca en mi larga vida junto a él he visto que traicione a nadie, jamás. Nunca. Por lo tanto, bueno, se supone que también tengo que elogiar un poco a lo que hemos venido. He leído tu libro, te he dicho más o menos el resumen, eres un clásico y estoy muy de acuerdo con lo que dice, pero debemos introducir, aunque sea unos cuantos flecos de lo más contemporáneo. Sí podemos, si creemos que en un momento determinado podemos darle realidad a esa eficacia que aparentemente se busca si combinas o conjugas los dos sistemas, nuestro clásico con alguno de los que nos propone aquí nuestro innovador, experto. He leído el libro, me ha entretenido bien, me has hecho que busque un montón de términos en inglés, me he intentado formar un poquito en lo que no... Pero también he descubierto una cosa que me sorprende y que me agrada. He descubierto que ahora se dedican a ponerle nombre en inglés a lo que ya hacíamos muchas veces antes. No había todo, no todo era nuevo, Antonio. Muchas veces decía, pero si esto es lo que yo llevo haciendo tanto tiempo, pues ahora se llama, vamos a ver, feedback, los wiki, ahora se llama, bueno, una serie de términos, digo, bueno, se le han puesto términos, el e-learning, a cosas que ya hacíamos nosotros. No es tanto lo que tenemos que introducir, Antonio. Si yo llevo ya muchos años que intento acoplar eso también, no solo ya con el PowerPoint, sino que hago la clase inversa. Pero la hacía sin saber que se llamaba clase inversa en inglés. Y es verdad que da muchos resultados y emociona y contagia a muchos. A otros no. No veo a los alumnos tan motivados como para conjugar tantos aspectos interesantes que aporta esto. Pero yo, por ejemplo, he intentado probar ciertas cosas o intervención interactiva en clases y el nivel de respuesta o porcentaje no ha sido muy alto. Entonces, no creas que nos hemos quedado anclados. No estamos tan anacrónicos como a veces nosotros mismos nos podemos creer en un momento determinado. Y comparto contigo muchas de las ideas. Y además, elogio esa ingeniería que tienes genética por todo lo innovador, porque no escatimas esfuerzo en profundizar en todo lo nuevo que llega y compartirlo y ayudar a los compañeros. Cosa que a todos nos concierne. Somos un grupo, somos una familia que gracias al pater que tenemos, al maestro que tenemos, todos como miembros nos ayudamos unos a otros. Siempre tenemos una cordialidad máxima, una continuidad de espíritu y una admiración a nuestro maestro, que es todavía lo que más nos une. Dicho esto, yo
Ya paso la palabra a quien diga el profesor. Bueno, muchas gracias. Veníamos a hablar de los libros, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Gracias. Ahora van a intervenir algunas personas que yo les he pedido que hagan una pequeña intervención y después habrá un coloquio si alguien quiere decir algo. Sí. Sí, van a intervenir ahora algunas personas a las que yo les he pedido que hablen un poco sobre los libros y a continuación daré la palabra a aquellas personas que quieran intervenir. Pues puede acercarse Juan Manuel Blanch, por favor. ¿Le dejáis un sitio? Deja Juan Miguel. Te lo doy yo. Juan Miguel. Querido compañero, mío, eterno compañero, Querido amigo del alma. Juan Manuel y Juan Miguel vinieron conmigo a Jerez cuando tenían 20 y pocos años. Ahora tienen 60 años. Juan Manuel yo creo que no los ha cumplido todavía. Los ha cumplido ya. Bueno, pues en definitiva ha pasado ya 40 años. Juan Manuel Blanch es un romanista de primerísima categoría, español y europeo, y es un orgullo para mí siempre tenerlo en cualquier acto académico a mi lado y además es un íntimo amigo mío de toda la vida. Muchas gracias, Juan Manuel, por aceptar esta intervención. Muchas gracias, querido maestro, querido Antonio. Lo primero, mi agradecimiento por confiar en mí para esta misión. Misión que era presentar el libro de Juan Alfredo Barrio. Aunque ahora, oyéndote, José Luis, querido amigo también, me ha encantado porque son es como el contrapunto, casi me parece, del libro de Juan Alfredo. Querido maestro, ¿qué puedo decir yo después de todo lo que se ha dicho? ¿Cómo puedo elevar en una amplificatio retórica todo lo bueno que se ha dicho desde la mente y desde el corazón? Porque lo que a nosotros nos atañe es nuestra vida. De eso habla el profesor Barrio. Los libros que han labrado nuestras vidas, dice él. Y yo diría, y las personas que han labrado nuestras vidas. Y entre ellas, desde luego, tú eres probablemente, no, sin probablemente, la persona más importante que en nuestra vida, dejando a un lado los padres, ha estado presente. No se me ocurre, más adelante diré más cosas que tienen que ver con el libro, magnífico libro del profesor Barrio, que deja huella también y da testimonio de esa presencia tuya en nuestras vidas. No solo desde el punto de vista académico. Se ha hablado de la soledad, se ha hablado de traiciones. Es duro oír eso en el mundo académico. Y encontrar una persona de confianza, una persona de tu calidad humana y de tu maestría, pues es rara avis, no se encuentra. Así que todos damos testimonio desde el corazón y desde nuestra mente de una verdad. No es un elogio, simplemente. Este libro está escrito en la madurez de su vida, en la madurez de tu vida. Y es un itinerario vital el que nos presenta aquí, el profesor Obarrio. Con esas obras, infinidad de obras que él ha leído y que ha labrado, con las que ha labrado su vida. Es una reivindicación de la cultura, en defensa de la cultura grecolatina, pero es mucho más que eso, porque no solo habla de la cultura grecolatina, sino de todo el pensamiento posterior en torno a ella. Es, si se me permite el símil, como una preciosa joya engastada de infinidad de gemas que el autor ha pulido con mucho cuidado, ha ordenado, ha dispuesto y nos las presenta para que las admiremos, dejando la metáfora, infinidad de citas que hacen de este libro muchos libros en uno solo, de manera que la lectura no puede ser más reconfortante y más enriquecedora. No es un beneficium el que ahora te doy, Séneca no estaría de acuerdo,
estuviste presente en la presentación de mi libro de locuciones latinas. Te lo agradezco, gracias, como siempre, un acto auspiciado por nuestro común maestro. Pero, como digo, no devuelvo un beneficium. Es el testimonio de nuestra amistad, de esa corriente de simpatía que siempre ha habido entre nosotros, de esa comunión de ideas tan expresada en tantas ocasiones con motivo de tantos actos vividos y espero que por vivir. Lo que a mí me concita estar aquí. El autor expresa su disconformidad. Yo diría que su disgusto con el curso actual de la universidad, de la cultura. Con cierta ironía, al final de los capítulos, sobre todo los últimos, termina con una pregunta: ¿es tan difícil de entender esto? Que me sonaba el quod demonstrandum erat al final de una tesis, porque en efecto parece que es muy difícil. Temas fundamentales de la Universidad de la Cultura de los que se ocupa en este libro, ya expresados en cierta manera, como él mismo ha citado, a través de su anterior libro, Repensar la Universidad. Y esa amargura que se observa, que se detecta en esa pregunta, ¿es tan difícil de entender esto?, expresa lo que él ha vivido y lo que nos ha dicho hace unos momentos de la comunidad universitaria, tan miope, tan ignorante, tan malvada a veces, que pretende seguir los caminos equivocados de la utilitas, que conducen a la ruina a nuestra universidad, a la universidad en el mundo, convertida, como él dice, en una escuela profesional, una universidad a la que se le ha despojado la condición más excelsa de ser foro de discusión de cualquier tema, por dificultoso, por espinoso que fuera. Ya no. Y vemos, como él mismo cita, que personalidades relevantes de la cultura y de la universidad están siendo defenestradas literalmente de la universidad por atreverse a oponerse a la cultura, mal llamada cultura, de la cancelación. El autor se propone hablar de la cultura europea, occidental, de Europa, y cita, me llama la atención, en varias ocasiones a Gadamer. Luego volveré sobre esa cita porque me parece de mucho interés. Pero no cabe duda, el núcleo de su tesis es la paideia versus utilitas, que recuerda el Tratado de Oficis de Cicerón, ese dilema entre lo honestum, lo moralmente correcto, y la utilitas, que resuelve, como el autor veremos que hace, en favor siempre de lo moralmente correcto. Aquí tengo que decir también que existe, y no soy nada correcto diciendo esto, una cierta tiranía de las ciencias experimentales, a propósito de la investigación, a propósito de lo que debe entenderse por universidad. Esa tiranía que nos impone unos moldes de investigación, unos criterios de confirmación de la calidad de esa investigación que en modo alguno muchas veces coincide con lo que es nuestra investigación. Y de cuando en cuando nos encontramos con personas, a mí me ha ocurrido, hablando de Aristóteles, por ejemplo, al que el autor cita en muchas ocasiones, en tono ciertamente reprobatorio, como si Aristóteles fuera una figura anticuada que no pueda traerse a los foros de discusión hoy en día. Porque los autores de estas investigaciones de ciencias experimentales parten de su experiencia. ¿Qué experiencia de investigación tenía Aristóteles en ciencias naturales? ¿Cuánto se ha avanzado hoy? Pues ellos, lógicamente, lo ven muy caduco. Pero en materia de ética, en materia de resolución de los conflictos actuales, pienso en una obra ética nicomáquea, Aristóteles puede plantar cara al liberalismo de John Rawls, puede plantar cara al libertarismo de hago lo que quiero, puede plantar cara al utilitarismo con absoluta solvencia. La palabra cultura, qué manida, ¿verdad? Hoy vivimos un momento en el que la cultura vale tanto un par de botas que una obra de Shakespeare. Se ha diluido en la indiferencia de la diferencia. Verán, el lunes me encontraba yo, como todos los años, como tutor académico del Colegio Mayor de San Pablo, llevándoles, lo hago y les gusta mucho a los alumnos colegiales, mi lista de libros favoritos.
y no he podido menos que indagar en ese no solo en el apéndice bibliográfico, sino espigar algunos nombres de los que yo creo, querido Alfredo, que son o están entre tus autores favoritos. Cito algunos. Yo, fíjense, soy muy clásico. Digo, la Biblia, el Quijote y Dante, Divina Comedia. El primero, la Biblia. Verán, él habla de Bloom, citado muchas veces, Steiner, Zweig, Alejandro Llano, Umberto Eco. Él habla y utiliza con mucha soltura personalidades que tienen sus aristas. Umberto Eco las tiene, Kant las tiene, Heidegger las tiene, Nietzsche, no digamos. Me encanta la cita, por ejemplo, del joven Nietzsche, el porvenir de nuestras escuelas. Pero como no podían faltar los griegos, él ha citado ahora mismo a Homero, la Ilíada, la Odisea, o autores posteriores, Rabelais, Dante, o literatos como Vargas Llosa, Joyce, Swift o Yourcenar. Hay uno que me llama particularmente la atención porque es uno de mis favoritos, siempre lo cito, Finkielkraut. El autor habla de esa mercantilización del saber. Y claro, es que nuestra investigación es estudio. Una cita de Rodríguez Adrado es muy oportuna. Estudiar a los clásicos nunca se agotan. Estoy releyendo a los clásicos, dice Calvino. Es una frase que todos decimos, porque volvemos a los clásicos. No es incompatible leer a los clásicos con la innovación, porque los clásicos nos ayudan a comprender el presente. De hecho, preciosa cita de Azorín, un clásico es alguien que tiene nuestra sensibilidad moderna. Me detengo en una cita de Eliot que me hace reflexionar. La tradición no puede heredarse, dice Eliot. Exige un gran esfuerzo. Bien, ese es un camino. Porque yo recordaba otra que suscitó un comentario crítico por parte de Hannah Arendt y de la que se hacía eco hace poco Massimo Borghesi en El sujeto ausente, de René Char, en unos cuadernos dirigidos por Albert Camus, por cierto, preciosa la cita del primer hombre, de ese entrañable profesor Saint-Germain. René Char decía que nuestra herencia no viene precedida de ningún testamento. En la metáfora, testamento significa tradición. Qué espanto, ¿verdad? Qué espanto. Es lo que propugnan hoy las corrientes filosóficas posthumanísticas de estructuralismo y sobre todo aquí en este caso del método genealógico, que tanto daño ha hecho al derecho romano. Por ejemplo, esa que estima que el pasado no tiene presencia hoy, que hay una discontinuidad, que no podemos revivir el pasado. El profesor Fernández de Buján ha sido guía continua ante nuestro desfallecimiento en ocasiones de seguir la vía contraria a la propugnada por esta frase. Europa me ha preocupado. Europa, miren, lean Europa y el derecho romano de Paul Koshaker. No es una cuestión geográfica, es una cuestión cultural. Pero Europa se hace. Hace poco Bauman, autor de los favoritos tuyos, hablaba de Europa es una aventura. Tú te referías a la famosa leyenda del rapto de Europa. La leyenda continúa. Continúa cuando Cadmo, el hijo de Agenor, se le encomienda a él la misión de buscar a Europa. Pero recibe de la Picia de Delfos el extraño mensaje, la extraña respuesta de que no va a encontrar nunca a Europa, pero que haga camino. Es decir, Europa es una aventura inacabada. Y en esa aventura a mí se me presentan dudas que me atrevo a exponer. Cuando yo he hablado con alemanes o he visitado aquel país, he visto que le ocurre lo mismo a Francia y a otros países, ¿no? Existe la vergüenza de sentirse europeo. Huimos de Europa porque sentimos con dolor la memoria, piensan ellos. La memoria muy cercana suya es ciertamente muy dolorosa. Y prefieren olvidar. Y entonces llega Kant. Acuden a Kant. Y acuden a todos los ideólogos neokantianos. Y observan algo que es una salida en falso, que es la del diálogo a través de
de protocolos formales, protocolos que todo el mundo debe aceptar universalmente, pero que no comprometen a nada. Fuera los valores, especialmente los cristianos. Eso de Zubiri que tú citabas en esa espléndida introducción, luego me referiré a ella, no es admitido. Vemos cómo se disuelve todo, y se disuelve en aras de nada. El autor se propone, ya digo que maneja con mucha soltura filósofos que tienen sus aristas, el sapere aude kantiano, que aparece, como recordarán, que es la Ilustración, frase que para nosotros, sobre todo como en mi caso, nos suscita cierta preocupación, porque yo creo que sí, la fe y la razón pueden ser compatibles. En ese estudio, Kant se propone abandonar la minoría de edad de Europa para... Kant es un racionalista en el sentido más amplio de la palabra. En todo el sentido de la palabra, digamos, se propone abandonar todo aquello que ha supuesto para Europa también algo negativo. El abandono de sus valores, el abandono de su historia, el no sentirse bajo la acusación de eurocentrismo, etcétera, etcétera. Hay una tarea por hacer muy difícil hoy en día. Y al modo kantiano se plantea, ¿qué puedo saber? Qué oportuna la cita de Jaspers. Me ha hecho reflexionar mucho. Es que la universidad, dice Jaspers, no es para las personas sobresalientes. Cuando todos los rectores y decanos, etcétera, cacareamos siempre el elitismo, la élite de la universidad y ustedes son... No es para las personas sobresalientes, dice Jaspers. Tampoco es para las personas mediocres, sino para aquellos, y me siento plenamente identificado, capaces de superación y de iniciativa, pero que necesitan de instrucción. ¿Y cuál es esa instrucción que nos propone el profesor Obarrio? Leer a los clásicos. Paideia, educación con mayúsculas, educación de verdad. Humanitas, ahí tenemos el término latino, que hace de magnífica traducción y además con toda la originalidad de las res humaniores, las famosas humanidades, aunque también hay que tener cuidado con las humanidades porque, como sabemos, surgieron para erradicar de su terreno a la teología, que ya no formaba parte de esas humanidades. Pero las humanidades, la humanidad consiste en algo que parece que hemos perdido en la universidad, en ese culto por el saber, como dice Alejandro Llano, es más importante el saber que lo sabido, son más importantes los hábitos intelectuales y prácticos, ¿no? que aquello que es contenido de información. Camus, en aquella cita que continuaría yo con el relato del profesor Germain, dice, es que este profesor provocaba en nosotros una inquietud, nos hacía sentirnos dignos. Y no como otros profesores, que cebaban a sus alumnos como a gansos, ¿no? ¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? Los clásicos. ¿Qué puedo esperar? Plan Bolonia. No, el profesor Obarrio es crítico, pero su libro no es desesperanzado. Yo creo que exigiría de todos nosotros una continua labor en común de poner en práctica todo esto, de llevarlo a la práctica con nuestros alumnos. Y queda la última reivindicación, el derecho romano. Es verdad, y fíjense ustedes, he tomado mucho en consideración las palabras que el profesor Obarrio ha dicho a propósito de su primer maestro, el profesor Daza. Porque sine ira et studio, parafraseando a Tácito, dejas muy bien al profesor Daza, cuando tienes motivos para estar disgustado. Eso te honra. Pero lógicamente aquí aparece en escena el profesor Antonio Fernández de Buján. Y entre toda su obra destaca, para mí, me ha acompañado, casi lo he recitado como un mantra, ese prólogo inicial de sus manuales, particularmente el de Derecho Público Romano, que es un poco el guía de todos los demás. Cuando citaba el profesor Obarrio a Zubiri, los griegos somos nosotros, me acordaba inmediatamente de ti.
Y me acordaba porque ha sido para mí, como para todos, una guía y un referente en la docencia y en la investigación. En la cultura clásica se halla nuestro presente. Voy terminando. El derecho romano al menos tiene una virtud más, que hay que decir, es que está plenamente vigente. Es que en el mundo internacional, si observan, por ejemplo, la contratación y la unificación de la contratación internacional se está haciendo con todos los principios romanos. No se dice por este temor a ser acusado de eurocentrismo, pero se está haciendo. Pacta sunt servanda, principio de autonomía privada, principio de libertad de forma, principio de non venire contra factum proprium, y podríamos seguir. Déjeme que termine con unas citas preciosas del profesor Obarrio. Bloom se plantea, Bloom es figura denostada por estas corrientes posthumanísticas, el canon occidental, imagínense. Unidad del conocimiento y de la tradición. ¿Cómo se puede lograr, dice él? ¿Qué se necesita para nutrirla convenientemente? Contestaba, respondo que se necesita el estudio cuidadoso de textos, de los textos clásicos de la tradición, y no mucho más. Y no mucho más. Steiner, un lector, preciosa cita, me ha hecho reflexionar. Lo que necesitamos no son programas de humanidades, escuelas de escritura creativa, programas de crítica creativa. Lo que necesitamos son lugares, por ejemplo, una mesa con algunas sillas alrededor en las que volvamos a aprender a leer juntos. Esto lo estamos haciendo en la universidad, en el área de Derecho Romano. Leemos juntos textos. Necesitamos casas de y para la lectura en que un silencio suficiente despierte las fibras de la memoria. Y para terminar, una cita que me ha parecido para mí inquietante y me ha planteado un problema, porque nel mezzo della mia vita, tú no estabas nel mezzo della tua vita, sino alla fine della tua vita, ma no alla fine, alla fine della maturità, ¿no? Nel mezzo della mia vita, como parafraseando a Dante. Yo me he encontrado muchas veces en esa selva negra, en esa selva oscura, a punto de perder la recta vía. La pregunta de Steiner para nosotros romanistas es acuciante. ¿Deseamos poseer por lo menos el legado principal de nuestra civilización y hacerlo accesible al público en general de una moderna sociedad de masas? Primera opción. Segunda, ¿o preferimos ver el grueso de nuestra literatura y de nuestra historia anterior pasar a un museo? Ninguna de las dos opciones me gustan. El autor se decanta claramente por la paideia, lógicamente, por una tercera vía. En la oscuridad, algunos podríamos pensar, hagamos del derecho romano algo ad usum Delphini, como hizo Bossuet, simplifiquemos la literatura latina, o como hacen esos malos compositores que nos presentan las obras de Mozart o de Bach, pero para el gran público. Miren, es que no tenemos que ser condescendientes con el mal gusto, hay que educar el gusto. Por lo tanto, esa vía lo único que produce es sonrojo. No, ninguna de esas dos vías es la que hemos elegido. Ni la del museo. Aquí el profesor Fernández de Luján nos ha acompañado constantemente. Yo recuerdo su consejo. Conozco al profesor Fernández de Luján, tiene la fortuna desde el año 79. Yo era un chico que acababa de entrar en la facultad. Recuerdo siempre sus consejos. Y los he tenido muy en cuenta para no perderme en la recta, no salirme de esa recta vía. Y esa recta vía es una tercera opción, que es la de realizar estudios históricos con absoluto rigor, pero al mismo tiempo no negando la continuidad de la historia y favoreciendo el diálogo, algo en lo que él ha insistido tanto, el diálogo con los cultores de las áreas de derecho modernas. Esto que algunos de nuestros colegas europeos niegan, rechazan y que les está conduciendo al más absoluto aislamiento, este es el primer gran consejo que me dio mi maestro y del que no he querido apartarme nunca. Por lo tanto, sí, querido Alfredo, termino ya,
soy partidario también, como tú, de la paideia. Enhorabuena. Me ha parecido un libro muy sugestivo, muy bien escrito, se lee, la lectura es muy agradable, muy amena, invita a cada paso a la reflexión, es muy profundo, así que no me queda más que animarles, invitarles, exhortarles a que lo lean. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel. Tiene la palabra el profesor Juan Antonio Bueno. ¿Va a hablar Juan Antonio? Sí. Juan Antonio Bueno es profesor titular por poco tiempo, yo creo, ¿no? Porque va a ser catedrático en unos meses, a mi juicio, ¿no? De la Universidad de Alcalá de Henares. Es un profesor extraordinario y un discípulo extraordinario también. Sus últimas monografías sobre el exilio, sobre la compilación religiosa, sobre la legislación religiosa en materia de Justiniano, etc. Son monografías ya absolutamente de madurez, como se ha dicho de otros profesores. De modo que Juan Antonio, que es también un discípulo ejemplar, como lo son todos los que han hablado aquí, pero Juan Antonio en los últimos años ha tenido mucho protagonismo en la escuela, ¿no? Por distintos factores y es una persona no solo muy querida en la escuela y valorada, sino reconocida en la escuela, ¿no? Nos ha ayudado mucho a todos. Gracias, Juan Antonio, por estar aquí y por intervenir en este acto. No, al contrario. Muchas gracias, maestro, por permitirme intervenir y muchas gracias a ti. Yo me alegro muchísimo de intervenir por lo que supone este acto y me alegro muchísimo de intervenir en este momento porque lo que voy a hacer es una especie de resumen, de compendio de todo lo que ya se haya hablado, ¿no? De dos obras, yo sí me voy a referir a las dos, que son tan diferentes, pero a la vez que tienen tantos puntos en común. Además de publicarse en la misma editorial y colección, aunque en distinta sección, lo primero que hay que destacar es que ambas están dedicadas al maestro, al profesor Antonio Fernández de Buján. Los autores, los tres, son colegas y buenos amigos entre sí y buenos amigos míos, de lo cual me honro. Y todos somos discípulos del mismo maestro. Por eso mis primeras palabras irán también dedicadas a don Antonio Fernández de Buján. Con un argumento que, aunque ya he utilizado en otros foros, no por repetido pierde validez, sino que, al contrario, cobra más relevancia y hace justicia. Don Antonio Fernández de Buján y Fernández es, sin duda, una personalidad conocida. Qué obviedad, ¿no? Todo el mundo conoce al profesor Fernández de Buján, catedrático de Derecho Romano de la Universidad Autónoma, primero en Cádiz, luego en la Universidad Autónoma. Todo el mundo conoce al patrono de la Fundación Universitaria Española. Todo el mundo conoce al insigne jurista, al excelentísimo académico, al doctor honoris causa por 7 universidades nacionales e internacionales, al premiado y laureado Antonio Fernández de Buján, al director de la colección de monografías de Derecho Romano y Cultura Clásica de Dickinson, al director de la Revista General de Derecho Romano de Justel, al creador y director de la mayor escuela y más acreditada escuela romanística de la actualidad, al romanista en activo con más referencias en las métricas de indexación, y paro, por no acaparar el grueso del discurso que daría para ello. Los que hemos tenido la fortuna de acercarnos a la persona sabemos de su entrega, de su atención, de su dedicación, su generosidad, su sempiterna disposición, su continua ayuda, su acertada guía, sus certeros consejos. En fin, la suma de las cualidades que atesora don Antonio Fernández de Buján como personalidad ilustre y como gran persona hacen de él un maestro único. Y volviendo a las monografías, decía que tenían muchos puntos en común. Ambas han sido escritas por romanistas. El profesor Obarrio Moreno
y el profesor Zamora Manzano, los dos catedráticos de Derecho Romano de la Universidad de Valencia y de la Universidad de Las Palmas, respectivamente, y por la doctora Ortega González, profesora ayudante doctora de la Universidad de Las Palmas, que aporta savia nueva a la dilatada experiencia de los anteriores, especialmente en el novedoso tema de las TIC, del que es experto el profesor Zamora. Ambas obras están dedicadas a la enseñanza en general y a la enseñanza del derecho romano en particular. El profesor Barrio se preocupa por el qué, paideia, una formación integral, completa, profunda, continua, constante, no sometida a límites temporales, tendente al ideal de educación cívica, frente a utilitas, o educación orientada, más pragmática, si se quiere, especializada, más mercantilista, interesada. Los profesores Zamora y Ortega entran a fondo en el cómo. Herramientas, recursos metodológicos innovadores de enseñanza adaptadas a la sociedad digital que demanda el espacio europeo de educación superior, a las tecnologías de la información y comunicación, TIC, del siglo XXI. Es decir, desde este punto de vista, ambos trabajos se complementan. Ambas tienen como eje vertebrador el derecho romano, el libro sobre metodologías docentes de manera explícita en todo su contenido, en toda su extensión. El del profesor Barrio, porque todo él está destinado a defender el valor de los clásicos, porque además dedica un capítulo, el quinto largo capítulo, a reivindicar legítimamente el derecho romano como fuente de creación y correa de transmisión de la ciencia jurídica. Y porque, como él mismo dice, el derecho romano no es un derecho antiguo, sino un derecho del pasado que se extiende más allá de su tiempo. En ambas obras queda patente que desde un principio Europa fue algo más que un espacio geográfico, ya se ha comentado. Yo he señalado en otras ocasiones que Europa fue una identidad cultural fundada en valores espirituales. En la actualidad, los fundamentos que justifican la cohesión europea y su identidad hay que extraerlos del patrimonio de valores comunes que la historia ha consolidado como elementos integradores de la propia Unión Europea, ¿no? El espacio geográfico, la lengua, el derecho romano, el cristianismo, y no solo basarla en aspectos económicos. A lo largo de toda la historia de Europa han sido continuos los esfuerzos por intentar mantener o construir un espacio común, a semejanza del Imperio Romano. La consecuencia, por el momento, se traduce en un espacio económico común, la UE, con unas instituciones políticas, jurídicas, económicas y de jurisdicción supranacionales comunes, el Parlamento, la Comisión, el Banco Central Europeo, los Tribunales Europeos de Justicia y Derechos Humanos, etc. Y en un espacio sin fronteras interiores adoptado como consecuencia del Tratado de Schengen de 1985, en el que sí se establecen fronteras externas respecto al espacio interior, formado por los diversos países que lo integran, al modo del limes romano. Vistos los principales puntos que les une, pasemos a continuación a revisar algunas particularidades de cada una de las monografías. El libro Innovación en la enseñanza del derecho romano con las TIC del siglo XXI supone una formidable guía para continuar adaptando la universidad a las necesidades del siglo XXI. Una guía que recoge las principales herramientas TIC para la docencia, concretamente para la docencia del derecho romano, como ha quedado demostrado a raíz de la pandemia provocada por el COVID-19, aunque se venían usando desde atrás, ¿no? De más atrás, pero que a partir de ahí pueden considerarse indispensables. Unas herramientas que se implementan para llegar de manera más eficaz al estudiantado y conseguir una mayor interrelación recíproca con el profesorado, un interés superior por la ciencia jurídica y un mejor estímulo para su aprendizaje y más participación en el mismo. Algo que a los profesores más veteranos quizás pueda costar un poco aplicar, pero hay que tener en cuenta que nuestros actuales estudiantes han nacido ya en la época de las nuevas tecnologías, han vivido con ellas y a ellas están inexorablemente ligados. Es decir, lo que para muchos de nosotros es innovación, para ellos es algo natural. Nativos digitales lo denominan los autores. Así, la utilización
entre otros métodos de los mapas virtuales, los workshops, las webinars, la clase invertida, el portfolio, el aprendizaje learning, la inteligencia artificial o el metaverso, se nos antoja hoy en día necesario y de un elevadísimo valor didáctico, siempre que hagan compatibles los ideales de la ciencia y el humanismo, como dice el profesor Antonio Fernández de Buján en Ser Universitario. Y siempre que sea compatible con las lecciones teóricas y prácticas del profesor, los seminarios o las tutorías. Los autores, como no puede ser de otro modo, así lo contemplan y defienden en su obra, la página 61 y siguientes. Por cierto, páginas precedidas de unas ilustrativas y bien elaboradas tablas, ya se ha señalado por el autor, tablas donde se señalan gráficamente todos estos recursos que más adelante se van desgranando, también acompañándose de otros esquemas y gráficos aclarativos magníficamente confeccionados. Como en todo, pensamos que la virtud está en el equilibrio, o sea, en el buen uso de los recursos pedagógicos. Esa incompatibilidad a la que nos referíamos antes se hallaría en el abuso de cualquiera de las herramientas o metodologías señaladas. En cualquier caso, no podemos situarnos de espaldas a las directrices europeas comunes y singularmente a la Cumbre de Roma del 19 de noviembre de 2020, que precisamente se celebró de manera online, donde se fomentan respecto al espacio europeo de educación superior sus tres ejes fundamentales: inclusión, innovación, interconexión. Y, asimismo, el Real Decreto 822/2021, del que ya se ha hablado, donde se establece, en relación con las competencias del estudiantado, la necesidad de impulsar una docencia más activa, basada en una metodología de enseñanza-aprendizaje en la cual la clase magistral, se reseñaba antes, debe compartir protagonismo con otras estrategias y formas de enseñar y aprender, que buscan reforzar la capacidad de trabajo autónomo del estudiantado y que tiene en el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación uno de sus principales pilares. En su obra, Zamora Manzano y Ortega González comparten con gran precisión y detalle y sin complejos el resultado de su experiencia docente, llevada a cabo en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en la que apuestan por las metodologías TIC que conjugan tradición e innovación en la docencia del derecho romano, ajustándose con ello a los requerimientos y necesidades de la universidad del siglo XXI y convirtiendo al estudiante en protagonista y responsable de su propio proceso de aprendizaje. Todo lo anterior nos acerca a lo que el profesor Obarrio denomina homo telematicus. Pero cuidado, no saquemos esto de contexto. Obarrio lo refiere a la imposibilidad de dedicar el tiempo suficiente que requiere profundizar en la lectura de los clásicos, a la indefensión a la que se han relegado estas lecturas, a la premura de los ajustados cronogramas a los que se someten los programas en los planes de estudios, a la dificultad que encuentra la cultura clásica para sobrevivir en los tiempos actuales. El propio Barrio, autor a su vez del prólogo de las obras de sus colegas, Zamora y Ortega, entiende que no se trata de una batalla entre los antiguos y los modernos, ni entre la tradición docente y las nuevas tecnologías. No hay en esto ninguna controversia. Todo lo contrario, lo considera necesario y conveniente y un espejo en el que mirarse. Empatía, lógica docente, un cambio de paradigma. Se pregunta a Barrio qué es la excelencia. Interesante cuestión. Ciertamente, de manera recurrente, se habla de la excelencia como uno de los objetivos que persigue alcanzar la universidad. Pero, ¿acaso la excelencia consiste en cumplir una serie de criterios fijados por el sistema? ¿Qué criterios? ¿Criterios académicos o criterios políticos, si no económicos? Preguntas que dejamos abiertas, no sin apuntar que, como sostiene el autor, la ilógica de la utilitas ha contribuido a mitigar la verdad jurídica histórica de que cuanto más derecho se sabe, más se reconoce el derecho romano, como dijera Federico Fernández de Buján, el derecho creación de Roma. Es más, por desgracia, esos criterios parece que muchas veces son más próximos a la utilitas que a la paideia o a la humanitas, y a menudo la utilitas se ascribe a la imbecilitas o a la inopia, dice el propio Obarrio. Quien estas líneas escribe, que no goza de la erudición y la sensibilidad académica con que cuenta el profesor Obarrio,
ni de su talante diplomático, ni de su elocuencia, sino que piensa y habla más recio, yo me formulo otra serie de preguntas. ¿Qué estamos haciendo? ¿Hacia dónde vamos? O mejor, ¿hacia dónde nos llevan? ¿O hacia dónde quieren llevarnos? ¿Por qué este reseteo del clasicismo, de las humanidades? ¿Acaso se quieren sepultar nuestros principios? ¿Qué se pretende? Somos humanistas, sí, pero también somos positivistas, porque somos romanistas y el derecho romano imbuye una gran parte del ordenamiento jurídico español, del ordenamiento jurídico europeo y, por ende, de los ordenamientos jurídicos de muchos países que se nutren del derecho romano a través de los derechos europeos. Véase países iberoamericanos, por ejemplo. Bien lo sabe el profesor Antonio Fernández de Buján, que en su manual de Derecho Público Romano hace un alarde de la recensión del derecho romano en todos estos ordenamientos. Y bien lo sabemos todos los que estamos convencidos de que en los clásicos griegos y romanos se encuentran los pilares del conocimiento de nuestra civilización, de nuestro pensamiento, de nuestros valores. Sostiene el autor, con acierto, que en las altas esferas académicas o gubernamentales, que no intelectuales, es donde se orientan estas políticas. Confiemos en que no se alcancen sus objetivos, y creo que no podrá ser, porque no se pueden resetear los principios más básicos del pensamiento jurídico. Prueba de ello es que transcurridos 2 milenios, ahí permanecen. Todo esto es Paideia versus Utilitas, una obra cuya realización está al alcance de muy pocos, entre los que se encuentra su autor, Juan Alfredo Obarrio. Una obra plagada de citas exquisitamente seleccionadas, un trabajo documentado con 685 notas a pie, escrita con un talante intelectual abierto a la novedad que la tradición aporta, una obra que pone bien de manifiesto que la antigüedad griega y romana ha contribuido a forjar nuestra civilización, que nuestro presente se halla nuestro pasado, que incita a la lectura de los clásicos, que invita a pensar con libertad. Y nos acercamos al final. Escribí en cierta ocasión que la concepción contemporánea de globalización debe llevarnos a reflexionar sobre otras formas de mundialización o de universalismo, como por ejemplo el fenómeno hegemónico imperial romano, para con perspectiva histórica analizarlo a fin de comprender mejor el presente, evitando los errores del pasado y para preparar mejor el futuro. La Unión Europea no persigue los mismos objetivos que el Imperio Romano. Hay que tener en cuenta que los tiempos son otros y que los protagonistas son distintos. No obstante, existen muchos puntos de conexión entre estas dos grandes potencias, que por otra parte, aunque lejanas en el tiempo, están muy próximas en esencia. Pensemos, si no, en los Estados miembros, vecinos entre sí, muchos de los cuales disponen de un ordenamiento que se nutre de los principios y las instituciones romanas. En Europa existe tolerancia religiosa, como hubo en Roma. Se utilizan lenguas de raíz latina entre los individuos integrantes de algunos Estados miembros y también como lengua oficial institucional. Finalmente, para no ser exhaustivo, por lo que respecta al territorio coincide en gran medida lo que fue Roma con lo que hoy es Europa. Quizá esta última algo más al norte, pero con evidentes intereses en el norte de África y mirando hacia Asia como hicieran los romanos. Concluyo. Queda claro que podríamos ser libres si nos desprendiéramos de muchas de las cosas que nos rodean y que ciertamente nos facilitan o nos acomodan nuestra vida cotidiana. Cosas a las que ya nos hemos acostumbrado. Podríamos ser libres sin móviles, sin internet, sin automóvil, sin televisor, sin ropa de marca, incluso, me atrevo a decir, sin TIC. Pero nunca podríamos ser libres si renunciamos a nuestros principios. Muchas gracias.